Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Con casi 9 millones de habitantes, Israel convive con los efectos de la epidemia y las restricciones que intentan evitar los nuevos contagios, pero por otra parte con la tensión en las calles e incluso con protestas ante el domicilio de uno de los ministros. A todo esto parece subir la temperatura en la línea fronteriza por la tensión con Líbano. Tenemos la oportunidad de conocer más sobre el terreno de estos distintos aspectos, saludando en directo ahora mismo desde Tel Aviv al periodista Hernán Solomin. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, muy bien, Jesús. Bueno, les comento, yo vivo en Natania, con mi esposa Mariana. Natania es una ciudad que está a 30 kilómetros al norte de Tel Aviv, sobre la costa del Mediterráneo, y para que puedan tener una idea, Israel es un país similar en superficie a la Comunidad Valenciana, con 9.190.000 habitantes, de los cuales un 74% somos ciudadanos judíos israelíes, un 21% son ciudadanos árabes israelíes, entre musulmanes y cristianos, y el resto son drusos, cristianos, personas que carecen de estatus de religiosidad o poseen solo otra nacionalidad. Es una buena fotografía de situación. En este convenio de nacionalidades de distintas religiones y bueno, de distintos caracteres, distintas formas de ser, ¿cómo se está viviendo la epidemia del coronavirus? Bueno, el asunto del coronavirus, aquí se había manejado bastante bien. Los hospitales públicos van de buenos a excelentes. Y se había manejado bien la situación a principios de febrero, cuando ya se conocieron los primeros casos, que eran israelíes que estaban varados en un crucero en un puerto de Japón. Algunos de ellos habían sido trasladados a un hospital militar para ser intervenidos, y con mediación del gobierno israelí, en un avión privado contratado, viajaron aquí y fueron los primeros huéspedes del área Corona, la primera que se creó en el hospital Shiva Tel HaShomer, que es el regional del área metropolitana de Tel Aviv. Y con el aumento de algunos casos se abrieron las denominadas áreas Corona en otros hospitales públicos. Y bueno, el 2 de marzo fuimos a elecciones por tercera vez, porque en 11 meses no se había podido formar coalición de gobierno. Ese fue un día totalmente normal, porque aquí un día electoral es muy atípico, porque al ser el voto universal secreto, aunque no obligatorio, esta vez, como algunas veces, el Estado pagó el día para que uno no esté obligado a ir a trabajar y puede ir cómodamente a votar. O sea que es un día ideal para paseos, para compras, porque estuvieron abiertos los mercados, estuvieron abiertos los centros comerciales, en tren se viajó gratuitamente, y bueno, en aquel momento había muy poquitos casos. Después, sí, cuando ya empezaron a subir un poco los contagios, ya hubo la recomendación de no dar apretones de manos, por supuesto, como se venía hablando anteriormente, de mantener la distancia y higienizarse muy bien, aunque todavía no era obligatorio el uso del barbijo, porque estaba en discusión si era efectivo o solo para una foto selfie. Y bueno, y por último, para agregar, a mediados de mayo, ya ahí sí, se suspendieron las clases, se cerraron
bares, cines, restaurantes, teatros. eh, eh, y bueno, con algunas más restricciones, el salvoconducto era el permiso de trabajo para quienes poseemos trabajos esenciales, y las restricciones que se habían impuesto eran no poder salir a más de 100 metros de una casa, excepto para la compra de medicamentos, alimentos o ir al hospital, y el aislamiento en aquel momento era solamente general, o sea que no se podía salir de una ciudad a otra. Una situación que, bueno, pues es muy parecida a la que se ha podido vivir o se está viviendo en diferentes países del mundo, pero en el caso de Israel me parece interesante cómo se están aplicando las medidas, por ejemplo, en el aeropuerto internacional de Ben Gurion. Creo que hay pocos vuelos, pero hay unas medidas bastante estrictas, no sé si de PCRs o de cuarentena. Bueno, el aeropuerto internacional Ben Gurión está operando con muy poquitos vuelos, pues a mediados de marzo se cerraron las fronteras, o sea que solo pueden ingresar ciudadanos israelíes, y aunque crucen caminando la frontera desde Egipto, tienen que ir a un hotel, en teoría pago por el Estado, y estar 14 días de cuarentena. Ahora creo que habían reducido los días de cuarentena, y en aquel momento se había permitido solo la salida de turistas o extranjeros que aún permanecían en Israel. Lo que se llama los cielos, bueno, lo que se dice los cielos abiertos, todavía no están como tal, pues el aeropuerto está operando con muy poquitos vuelos, ya sea de llegadas, solo para israelíes, y de salidas. A principios de junio, al haberse reducido la cantidad total de contagios a nivel país en 1800, éramos considerados un estado verde. Entonces, en aquel momento, los intrépidos israelíes que querían tener unas vacaciones podían salir a Chipre y Grecia. Y se comentaba que íbamos a poder viajar a Tailandia, las Islas Seychelles, y no recuerdo cuál otro país. Bueno, cuando ya a principios de junio, que ya a principios de mayo se habían reiniciado las clases, y a fines de mayo ya se permitió la apertura de centros comerciales, bares, restaurantes, cafeterías. Solo estaban permitidos locales comerciales que den a la calle. Bueno, ahí comenzaron los contagios, y bueno, hasta este momento estamos con un total de 32.756 contagios activos, de los cuales solo 752 personas están ingresadas en los hospitales. La cantidad de enfermos graves se elevó a 336, 98 de ellos asistidos por un respirador. Bueno, lamentablemente se han ido 497 personas. Estos son los datos de Israel, los últimos datos oficiales. Volviendo a las medidas que se están aplicando, tengo entendido que en los aeropuertos o en el aeropuerto se pide un test PCR o un corona 72 horas antes de volar, y no sé si hay un pasaporte médico internacional. No, en este momento se pide a los pocos que se atreven a viajar. Ahora, bueno, continúan viajando a Chipre o a Grecia porque es verano, y bueno, porque
gente quiere tener vacaciones porque solo está permitido el turismo interno. Acá están abiertos cabañas y hoteles, solo con restricciones para la cantidad de comensales en el restaurante, que creo que es hasta 20 personas, y la cantidad de personas que pueden entrar a la pileta distanciadas. Sí, se pide un test corona que se presenta en el aeropuerto, en los pocos mostradores que están operando, porque son muy poquitas las aerolíneas, y para poder viajar. Y se comenta, una vez que se abran los cielos, que cada vez se postergan para el primer mes. Ahora hablan primero, todavía no está claro, por supuesto. Una persona que quiera viajar al extranjero tendrá que realizar un test corona 72 horas antes, y eso aparecería en una aplicación, el resultado de una aplicación telefónica, sí, que se le llamaría pasaporte médico internacional. Entonces, al llegar al mostrador, uno muestra mediante la aplicación del teléfono que el resultado es negativo, y una vez pasados el control de seguridad y de pasaportes, uno tendrá que realizarse otro test corona, y habría un laboratorio instalado en la aeroterminal o a pasitos de la aeroterminal principal, y en 45 minutos la persona tendría el resultado, que iría directamente a la aplicación del teléfono, y ahí, si el resultado da negativo, la persona podría embarcar. Hernán Solomín, uno de los temas que más preocupa en buena parte de los países es cómo puede ser la vuelta al colegio, la vuelta a las aulas. En el caso de Israel se decidió volver a abrir las escuelas. No sé si nos puedes comentar un poco qué informaciones han llegado, cómo ha sido esta vuelta al colegio. El regreso a las escuelas fue el 1 de mayo y principios de mayo. Y durante las primeras 2 semanas, acá se cursa de domingo a viernes, los viernes hasta el mediodía. Aquí la semana comienza el domingo y el viernes al atardecer comienza el Shabbat, pues en el calendario hebreo los días comienzan al atardecer, el día religioso semanal, que culmina el sábado al anochecer, y el domingo comienza la semana. Las primeras 2 semanas iban a cursar 3 días, una parte del alumnado en cada aula, y los otros 3 días iban a cursar el resto de los compañeros y compañeras. Pasadas 2 semanas ya se retornó a la cursada normal, todas en el aula. Y ahí se produjeron bastantes contagios, y por supuesto, si había un chico contagiado, el resto de los compañeros tenía que entrar en cuarentena. Aunque lo bueno que había pasado aquí es que a principios de junio se había reducido la cantidad de contagios totales a nivel país a 1.800, y a fines de mayo, restaurantes, cafeterías, bares, se fue elevando, aunque según un estudio del Parlamento, de una comisión de investigación del Parlamento, el 67%. Y ya a mediados de junio, o fines de junio, ya finalizaron las clases porque comenzó el receso de verano, y solo continúan abiertas las colonias de vacaciones, y hay escuelas donde, si los padres quieren, la mayoría tiene temor, por supuesto, puede enviar a los chicos, que creo que es como un mix entre colonia de vacaciones y tienen clase.
y ahora se comenta que las clases comenzarían el 1 de septiembre. Todavía no, por más que pueda ser oficial, no se puede saber qué va a pasar al 1 de septiembre y que habría reducción de alumnos y alumnas por clase y seguramente estudiarían 3 días una parte del alumnado de cada aula, 3 días la otra parte con las mesas distanciadas. Había un proyecto de colocarle a cada pupitre una pequeña mampara de acrílico transparente. Bueno, son medidas porque no hay una fórmula perfecta para acabar con el virus. Ante los últimos rebrotes, tengo entendido que también a los trabajadores que no son esenciales se les ha mandado unos días a casa. No, ahora el trabajo es normal. Hay empresas que sí, hay parte de los trabajadores que hacen lo que se llama teletrabajo y después, por supuesto, si una persona que está trabajando o tiene síntomas o se entera que está contagiada, esa persona, por supuesto, tiene que entrar en cuarentena y se le hace, o ya se le hace el test corona, aunque según el Ministerio de Salud tienen que ingresar en cuarentena las personas que estuvieron en contacto directo con esa persona el día que fue a trabajar. No es que todo el personal de la empresa entre en cuarentena. Una última cuestión, Hernán, desde Israel. La epidemia del coronavirus, en el caso de Israel, convive con cierta tensión que se mantiene en las calles. Incluso ha habido protestas, creo que ante el domicilio de uno de los ministros, ¿no? Bueno, tuvo la idea, la moción de que las protestas se tienen que permitir. Entonces, uno no comprende cómo se permiten las manifestaciones. No por el hecho de la manifestación en sí, porque por el hecho de que anda el virus dando vueltas. Entonces, ya hace como 2 semanas que cada noche, menos la de ayer, porque ayer fue la noche recuerdo a la destrucción del segundo templo de Jerusalén y por ley todo tenía que estar cerrado. Aunque en este momento hay una manifestación a un paso de la residencia del primer ministro, que es la residencia oficial de cada primer ministro en Jerusalén. Y en días anteriores, el jueves de la semana pasada, hubo una manifestación a favor y una en contra, ahí nomás de la residencia del primer ministro, separados por la policía. Había habido otro día una manifestación de dueños y empleados de bares y restaurantes, porque protestan que un día el gobierno da la orden de cerrar, otro día da la orden de abrir, otro día a tal hora tienen que abrir, a tal hora tienen que cerrar. Como que no hay pautas fijas, y con esta situación les es complicado trabajar y poder mantener a los trabajadores. También han manifestado frente a la casa del ministro de Salud dueños y empleados de gimnasios. Y también hay manifestaciones que protestan contra el accionar policial en las manifestaciones. Los propios residentes de Tel Aviv se encontraron hace unos días con un espectáculo insólito, una estatua de tamaño natural del primer ministro Benjamin Netanyahu, en una cena, disfrutando de una cena opulenta, como si estuviese, bueno, pues como una parodia de La Última Cena. Sí, una artista
y expuso en la Plaza Rabin, que es la plaza que da a la municipalidad de Tel Aviv, es y fue la histórica de las manifestaciones. Antiguamente se llamaba Plaza de los Reyes de Israel. Después de que a Rabin, cuando se retira de una manifestación a la noche, un sábado a la noche, ya terminado Shabbat, a favor de la paz y de los acuerdos de Oslo, le dispara un religioso judío nacionalista de derecha, y bueno, Rabin va a parar al hospital público de Tel Aviv, y ahí lamentablemente falleció. El asesino está cumpliendo 7 cadenas perpetuas. Una perpetua es equivalente a 25 años. Bueno, a partir de ese momento la plaza se llama Rabin, que es la histórica, y lo es actualmente en las manifestaciones. Y hay un artista israelí, hizo, sí, una estatua de Netanyahu sentado frente a una mesa, comiendo una torta. Bueno, y eso puede tener varios sentidos. Una, que quien hizo la protesta es un artista que está pidiendo poder volver a trabajar en representación de otros artistas, y la inestabilidad laboral de los ingresos, porque aquí hay personas que están cobrando seguro de desempleo, otras están en licencias sin goce de sueldo, y bueno, otra interpretación también es como la última cena del primer ministro en funciones, o sea que el primer ministro tendría que retirarse, lo que por supuesto no va a pasar. Una última cuestión, Hernán Solomon, desde Israel. Tengo entendido que todo esto coincide también con una tensa relación con los vecinos, con Líbano. Sí, bueno, esto no es la primera vez que ocurre. En un país tan pequeño, las distancias son muy largas. Tienen que comparar a Israel en superficie con la Comunidad Valenciana. Nosotros vivimos, mi esposa y yo, en Natania, que está a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Tel Aviv, sobre la costa, y la frontera con el Líbano está a 102 kilómetros al norte, aunque aquí parece una eternidad. Bueno, hacía bastante tiempo que por suerte no había tensiones. Lo que sucedió es que la semana pasada la Fuerza Aérea atacó un objetivo en Siria. No sé si había depósitos de armas o cohetes que podrían ir a parar en manos del Hezbollah, el partido de Dios libanés, y había un alto capo del Hezbollah que, bueno, en ese ataque fue. Entonces, el movimiento Hezbollah promete vengar el ataque. Entonces, lo que ha intentado es infiltrar a 4 o 5 personas dentro del territorio israelí. Eso fue detectado por una soldada, porque continuamente se están monitoreando las fronteras, y bueno, ahí accedieron unidades del ejército que estaban en la frontera, hubo un intercambio de fuego, y los 4 o 5 milicianos retornaron para el Líbano. Y el otro día también hubo un intento de alguna persona que quiso entrar. Entonces, bueno, esto lamentablemente a veces pasa. El Hezbollah afirma que ellos no quieren una guerra, y bueno, son pequeños conflictos, pero en un país tan chiquito, sí, quienes viven tensionados son los que están en la zona norte del país, cerca de la frontera, pero aquí en la zona costera centro, todo normal. Una última cuestión, Hernán.
¿Qué destacan las portadas de los periódicos o los informativos? ¿Con qué están abriendo? ¿Siguen abriendo con el coronavirus? A ver, sí, depende. Cuando había comenzado el asunto de esta pandemia en febrero, marzo, sí, los titulares eran bastante alarmantes para que la gente vaya a comprar o a leer el diario. Y actualmente, sí, sigue el asunto del COVID-19 por el aumento de los contagios, las medidas que va tomando el gobierno, restricciones o aperturas mágicas y, y, bueno, y también tratan otras cuestiones como esta pequeña escalada en el Líbano o asuntos que tienen que ver también con la economía. Pues Hernán Solomín, muchísimas gracias de verdad por esta conversación y bueno, por contarnos un poquitín cómo se está viviendo este momento desde Israel, donde resides, bueno, como nos explicabas con tu mujer. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a vos. Y daría para otro encuentro, bueno, a mi esposa que es argentina, la conocí acá en un grupo informal de latinoamericanos, principalmente argentinos, que nos reuníamos cada semana a tomar un café o hacíamos una salida. Y bueno, aquí en la democracia de Medio Oriente no existe el casamiento civil, solo el casamiento religioso, porque lo impiden en el Parlamento los diputados árabes, los diputados y diputadas religiosos nacionalistas, que son de derecha, los diputados religiosos ortodoxos y algunos diputados del oficialista Likud, del premier Netanyahu. Y bueno, y actualmente, por supuesto, las fiestas de casamientos, que hasta hace poco se habían permitido hasta 50 personas, ahora se permiten solo una ceremonia al aire libre con hasta 10 o 20 personas nomás, sea la ceremonia judía, cristiana o musulmana, Restricciones que la se ceremonia están religiosa. Sí, restricciones que se están viendo en muchos países del mundo, cada uno con sus peculiaridades, con sus características propias, pues como en este caso con Israel, con esa disparidad de religiones y de culturas conviviendo en un mismo espacio entre 9 millones de personas. Hernán Solomín, ¿quieres añadir algo más? No, respecto, sí, este es un país, es un crisol en todo sentido, en colores, olores, vestimentas, sabores, un país de inmigraciones entre la antigüedad y la modernidad, a nivel edilicio, económico, social, cultural, educativo, económico, político, religioso y sexual. Y bueno, eh, respecto a los rezos, ahora solo están permitidos hasta 10 personas nomás, ya sea una iglesia, una sinagoga, una mezquita, o se realizan afuera. Hernán, ¿nos puedes compartir también cómo es tu vida profesional en Israel? ¿Cómo tú estás viviendo en Israel, trabajando en Israel? ¿Eres periodista argentino? Sí, sí, yo vine a vivir a Israel, a Jerusalén, en enero de 2000. En mayo de 2003 viajé de visita a Argentina por 2 meses y me quedé, porque tengo la doble nacionalidad. Y regresé en diciembre de 2008 y bueno, ya continúo mi vida aquí en agosto de 2012 con Patricia Sunshine, que es una amiga argentina que conocí aquí, y Ariel Masovesi, que es un periodista argentino.
comenzamos con una revista mensual que se envía por correo electrónico que se llama Info Israel Magazine en español. Al año Ariel se abrió de la revista y pasé a ser el editor. Y bueno, desde fines de 2017 estamos publicando una edición cada tanto, porque ya ha bajado la cantidad de colaboradores, carecemos de publicidad, y bueno, es la satisfacción de poder estar escribiendo y poder estar en contacto con la profesión. Después para vivir, trabajo para una empresa israelí, la Nestlé Osem, que produce, importa alimentos. Pues muchísimas gracias, Hernán, por compartirnos estas interioridades personales también y profesionales, y por haber conversado durante estos minutos aquí en este espacio de Glocal. Muchas gracias, cuídate. Muchas gracias, Jesús. Cuídate tú también. Glocal. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.